Hola, soy la profesora Carolina Álvarez y espero que esta clase pueda ser de gran ayuda para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los textos argumentativos. Esta clase es para segundo medio, taller de lenguaje. El objetivo de estas clases es que hoy vamos a analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, carta al director, propagandas o crónicas, considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto y reconociéndolos como textos argumentativos. En sí, antes de pasar al texto que vamos a conocer, eh, ¿qué son los textos argumentativos? ¿Qué son en sí los textos argumentativos? Bueno, la argumentación quiere decir explicación con justificación. Para eso tengo que conocer, tengo que tener un vocabulario amplio, conocer el tema, en donde se presentan recursos, justificaciones y alegaciones, con un objetivo principal. ¿Cuál es este objetivo principal de un texto argumentativo? Persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Cuando yo reúno todos los recursos, las justificaciones, las alegaciones, para yo plantear mi punto de vista y poder persuadir al lector, ya estoy apuntando al objetivo principal. El objetivo de los textos argumentativos es poder convencer al receptor. Aún así, los textos argumentativos tienen una estructura general que cambia dependiendo del texto, pero por lo general, la mayoría tienen una tesis, que la tesis es la opinión del emisor cuando está diciendo lo que necesita que el receptor em, persuadirlo. Los argumentos de esta tesis. Los argumentos sujetan la opinión, es la base de mi opinión. Y por último, la conclusión, que ahí yo expongo todo lo que sabía y refuerza mi tesis y mi argumento. ¿Ya? Todo esto en base a una persuasión, a convencer a la otra persona de que lo que estoy diciendo yo es lo correcto y así poder tener un cambio de opinión en el receptor. Hoy día vamos a ver exclusivamente la carta al director. Este texto no literario, que es un texto argumentativo, vamos a ver sus características, su estructura, cómo funciona, ¿ya? Entonces, una de las características de las cartas al director es que en estos textos se escriben por los lectores de un diario. Estos lectores opinan sobre lo que está pasando a la comunidad o opinan sobre lo que a ellos no les parece bien, pero para la comunidad. Ya dan sus puntos de vista y exponen libremente su postura ante los hechos de actualidad o de su interés. Entonces, las características de las cartas al director es que los lectores del diario opinan sobre un punto y expresan su opinión sobre lo que a ellos les interesa o como comunidad, ¿ya? De hechos de actualidad. Entonces, eso nos da pie para que se pueda participar frente a las situaciones que pasan en sociedad. ¿Dónde podemos encontrar las cartas al director? Las cartas al director se encuentran en la sección de opiniones y son escritas por los mismos diarios, por los mismos lectores del diario. Ya hay una sección en el periódico que se llaman cartas al director y son las mismas personas que leen los diarios o que están informados sobre hechos sociales que escriben para poder decir lo que piensan a favor o haciendo alguna referencia para mejorar algo.
¿Cómo se elabora esta carta al director? Primero, hay un destinatario concreto. Esta elaboración de esta carta al director se presenta con un destinatario concreto. ¿Ya? ¿Quién es el destinatario de esta carta? El director del diario. Por eso se llama carta al director. Este destinatario, como ya sabemos quién es, va dirigido para esa persona. Queremos que esa persona sepa el tema específico y puntual que queremos plantear. Le contamos nosotros nuestra opinión, le decimos que podría mejorar y esta respuesta o este tema afecta exclusivamente al emisor de la carta o a su comunidad. ¿Qué contenido puede tener esta carta? O sea, ¿de qué puede hablar esta carta? ¿Ya? Por ejemplo, el emisor de la carta intenta llamar la atención sobre un hecho que no se destacó, por ejemplo, en el periódico, o que no, el periódico no lo sacó, no lo publicó. Entonces aquí el emisor intenta decir por qué no se publicó si era muy importante. También opinar sobre alguna noticia o información que está pasando en la actualidad. Hacer una petición a favor de la comunidad, por ejemplo, arreglar las calles, poner alumbrado público, em, situaciones de esa índole. También puede que el contenido de esta carta sea quejarse por algún problema no solucionado o aclarar alguna información dada por el diario. Y también hacer una observación humorística sobre algún acontecimiento. Por lo tanto, las cartas al director ya van dirigidas al director del diario para poder llamar la atención o aludir a que algo que se les pasó de largo importante sea considerado para la próxima vez. ¿Cuál es la estructura de la carta al director? Ustedes saben que todos los textos tienen una estructura. Muchas veces se parecen, pero esto es para poder comprender cómo está escrito el texto. Primero tiene un título, después tiene un saludo al director, cuerpo de la carta, que es la opinión completa, y la firma del emisor. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Tenemos el título, tenemos el saludo al director, que es señor director, y luego tenemos el cuerpo de la carta que comenzamos con nuestra opinión, ya donde hay un inicio, un desarrollo y una conclusión, como dijimos recién, como un texto argumentativo, tesis, eh, desarrollo y conclusión, dijimos, ¿no? Tesis, argumento y conclusión. Y luego al último tenemos la firma del emisor, de quien escribe la carta. Con todas estas características ya reunidas que ustedes pudieron ver en este video, ya pueden reconocer cuál es la carta al director, cómo se estructura, cuáles son sus características y dónde están ubicados y cómo se presentan. Por lo tanto, les toca a ustedes. Deben poner en práctica lo que aprendieron hoy. Así poder reconocer cuando hay una carta al director, a pesar de que ya hoy en día no se lee mucho el periódico, pero es información que nos sirve para poder nosotros en el futuro tener conciencia de lo que estamos leyendo o de qué estamos leyendo. Y no duden en escribirme si tienen alguna consulta. Adiós y nos vemos en una próxima clase.